trata de aquellas medidas, ¿no?, de prevención para evitar las enfermedades profesionales, las enfermedades laborales, ¿no? Y la seguridad tiene que ver con aquellas medidas que van a evitar los accidentes, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre un accidente y una enfermedad profesional o laboral. Un accidente, bueno, es un suceso que sucede de manera imprevista y sucede también intempestivamente, es decir, de un rato a otro, ¿no? Y esto, por supuesto, produce daños a las personas, ¿no?, inmediatos. En cambio, una enfermedad profesional es también la pérdida de salud, pero de manera progresiva, ¿no? Es decir, por el mismo ejercicio, digamos, si no se toman en cuenta las medidas de higiene, por la misma actividad laboral, la persona puede ir, en algunos casos, ¿no?, perdiendo la salud o enfermándose. Bien, entonces vemos esta unidad. Bueno, decíamos que salud es el completo bienestar físico, psicológico y social de una persona y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Bien, la OIT, ¿no?, define la salud ocupacional, ¿no?, como, como el área, digamos, que tiene el objetivo de promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, evitar el desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de trabajo, protegerlos de sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos, ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus actitudes fisiológicas y psicológicas, y en suma, adaptar el trabajo al hombre, ¿no?, y cada hombre a su trabajo. Entonces, la definición de salud ocupacional, que no es otra cosa que, entonces, ¿no?, de la OIT, ¿no?, en el sentido de que la OIT es la Organización Internacional del Trabajo y la OMS también es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de ninguna manera el trabajo tiene que ser un factor que afecte, ¿no?, o vaya en contra de la salud de los trabajadores. Más bien al contrario, debe permitir proteger la salud de los trabajadores. Bien, la salud ocupacional como sinónimo de higiene, ¿no?, industrial, tiene como objetivo entonces evitar los daños a la salud durante toda la vida laboral, ¿no? Así el trabajador trabaje un día o 20 años, ¿no?, en esa misma actividad, en cualquier actividad, tiene entonces que mantener su condición de salud y con la que entró, por supuesto, ¿no?, que con el paso de los años también puede haber deterioros de la salud, por supuesto, ¿no? Pero eso es distinto, ¿no? Es decir, los deterioros de la salud, digamos, o la merma de algunas actitudes físicas, tal vez, se pueden ver también disminuidas, por supuesto, con el paso de los años, ¿no? Pero eso es distinto a que lo pierda por el ejercicio del trabajo, ¿no? Entonces, también como objetivo, la salud ocupacional o la higiene industrial tiene la adaptación física y mental de los trabajadores a su labor y, ¿no?, mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Bien, algunos principios fundamentales de la salud ocupacional, como decíamos, como sinónimo de higiene industrial o higiene ocupacional, que el accidente y la enfermedad ocupacional son consecuencias de las condiciones de trabajo, ¿no? Y es posible evaluar la existencia, grado y magnitud de estas condiciones, es decir, de los riesgos. En otras palabras, hay riesgos entonces que ocasionan estos accidentes, ¿no?, en el caso de la seguridad, y enfermedades profesionales en el caso entonces de la higiene. Entonces, los accidentes y enfermedades no son cosas que suceden al azar, ¿no?, por cosas del destino, como decimos comúnmente en el trabajo, sino que son hechos previsibles, ¿no?, que se pueden prevenir, que se pueden evitar.
también podemos ver que entre los principios existen también niveles de tolerancia para las distintas sustancias tóxicas, ¿no? Vamos a ver que muchas enfermedades profesionales se deben a sustancias, ¿no? A compuestos químicos, ¿no? Tóxicos, que a veces pueden estar en el ambiente de trabajo, y este límite máximo de tolerancia se puede llamar límite máximo permisible o LMP, ¿no? Por sus iniciales. Las enfermedades ocupacionales se originan, ¿no? Son causadas por la combinación de contaminantes que hay, ¿no? El nivel de contaminantes, es decir, la concentración, qué cantidad de contaminante hay en el ambiente de trabajo, el tiempo también, por supuesto, ¿no? A mayor concentración, mayor también, digamos, problemas de salud, ¿no? A mayor tiempo de exposición también mayores problemas de salud, y también técnicas de muestreo de análisis que permiten medir estos contaminantes o estos riesgos, ¿no? Ambientales en el trabajo. También otro principio es que existen técnicas de ingeniería que permiten controlar el ambiente de trabajo para evitar que los tóxicos sobrepasen los límites máximos permisibles. Y la higiene industrial constituye una labor que debe ser abordada por un equipo interdisciplinario, ¿no? Ya no solamente por los ingenieros en seguridad, sino médicos también laborales, químicos, ¿no? Y otros, inclusive, porque no psicólogos también, ¿no? Y otras ramas, en fin. Bien, la enfermedad ocupacional es normalmente de carácter insidioso, de desarrollo lento y difícil de detectar. Es decir, es, digamos, silenciosa, ¿no? No es como un accidente que, bueno, lamentablemente un accidente, ¿no? Sucede el accidente y ese rato, bueno, nos golpeamos, nos rompemos la pierna, cualquier situación que se presenta, digamos, la enfermedad. Bueno, no la enfermedad, sino el problema de salud se presenta inmediatamente, ¿no? Y se hace evidente. En cambio, la enfermedad profesional va, digamos, avanzando de manera progresiva y que al principio nadie se da cuenta, ¿no? Pero ya cuando se hace crítico, ya a veces es muy tarde, ¿no? Es decir, ya cuando se hace crítico empieza ya a doler, por supuesto, el organismo, ¿no? Empieza a fallar y ahí se hace evidente, pero ya ha pasado mucho tiempo y muchas veces ya es tarde para poder a veces, ¿no? Remediar o poder curar, digamos, al organismo. Entonces, esa es la característica que tiene la enfermedad ocupacional, son los riesgos silenciosos, ¿no? Y otro principio es que la aplicación de técnicas de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales es rentable también. Es decir, esto, bueno, a veces genera presupuesto, es decir, requiere un presupuesto, evidentemente, ¿no? Controlar los riesgos, ¿sí? Tal vez hay que comprar equipos de protección personal, ¿no? Hay que cambiar las condiciones, eso exige un presupuesto. Pero este presupuesto, ¿no? Ese, digamos, gasto que se realiza en realidad, no es un gasto, una inversión, porque esto va a permitir que el trabajador trabaje de manera más segura, ¿no? Que mantenga su salud, y esto va a redundar, por supuesto, en la productividad, ¿no? En la eficiencia, en un mejor resultado en la producción, y eso entonces va a retornando, por supuesto, en ingresos, y vamos a vender los productos, ¿no? Porque van a estar bien fabricados, y esto entonces vamos a conseguir ingresos, ¿no? Y eso, pues, va a pagar, digamos, esos gastos que se han hecho de prevención. Y entonces la higiene industrial es la ciencia y el arte, ¿no? Cuyo objetivo es el reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales, ¿no? Del trabajo o riesgos, ¿sí? Que están presentes en el ambiente de trabajo y que pueden causar enfermedades, ¿no? Problemas de bienestar, incomodidades e ineficiencia entre los trabajadores, según la Asociación Norteamericana de Higiene Industrial. Entonces, recordando, la higiene industrial se aboca, ¿no? A prevenir las enfermedades profesionales en los lugares de trabajo.
Bien, tenemos que hacer vigilancia permanente, ¿no? Es decir, control de los riesgos, en otra palabra, estar monitoreando, estar, digamos, inspeccionando, ¿no? Mirando, conociendo siempre todos los puestos de trabajo, no solamente los puestos de trabajo, sino todas las instalaciones que tiene digamos, un área laboral, una industria, una empresa, ¿no? Cualquier institución. Entonces, una vigilancia ambiental, en el sentido de, ¿no?, estar revisando las condiciones de los puestos de trabajo, de todos los medios de trabajo. Entonces, en lo ambiental, en cuanto a el ambiente de trabajo, ¿no?, previsión de los riesgos, es decir, estar vigilando y identificando los riesgos, evaluándolos, ¿no?, reconociéndolos, evaluación de los agentes también tóxicos, las dosis, ¿no?, las concentraciones que están presentes en, digamos, en el ambiente laboral, las condiciones inseguras, deficiencias también ergonómicas, ¿no? La ergonomía no nos vemos que tiene que ver con que los medios de trabajo se adapten, digamos, a la fisiología humana, ¿no? Y, bueno, el control de los riesgos. Y desde el punto de vista médico también tiene que haber una vigilancia de estar también permanentemente haciendo revisiones médicas también a los trabajadores para ver su estado de salud, ¿no? Si se mantiene este estado de salud. Para detectar entonces precozmente, ¿no?, a tiempo, digamos, o desde el inicio, el deterioro de la salud, para ahí ya, con mayor razón, por supuesto, implementar medidas para evitar, digamos, estos riesgos de la enfermedad profesional. Bueno, los contaminantes o los factores ambientales, ¿sí? Bueno, no solamente contaminantes, ¿no? Aquí vamos a poner clasificación de, en realidad, sería más que contaminantes de los riesgos, ¿no? ¿Sí? A ver si se puede... A ver si podemos... bueno, no creo que no podemos modificar. Ya, de todos modos, estos contaminantes entiéndase como riesgos, digamos, ¿no? Factores más que todo, ¿no?, ambientales, ¿no? Ya. Y bueno, podemos tener, ustedes saben que hay riesgos físicos, químicos, biológicos, económicos, ¿sí? Y también tenemos dos riesgos humanos, los riesgos psicosociales y los riesgos ambientales, ¿no? Bueno, en este caso los que más tienen incidencia, digamos, ¿no?, en la salud de los trabajadores, de repente, en el mediano y largo plazo, son los agentes físicos, químicos, biológicos y económicos. También puede ser los psicosociales, por supuesto, ¿no? Aquí habría que incluir también los psicosociales. Y por qué no también los ambientales, ¿no? Ya. A ver, vamos a ir a los agentes físicos como entonces factores de riesgo para que pueden producir enfermedades profesionales. Por ejemplo, el ruido, ¿no? Sí. En los agentes físicos o en los factores físicos, los riesgos físicos, por ejemplo, el ruido, ¿no? Es decir, si estamos, ¿no?, expuestos permanentemente a un nivel de ruido, ya, principalmente que sobrepase los 70 decibeles, vamos a ver que con el tiempo se va a ir perdiendo la capacidad auditiva, ¿no? Una persona, por ejemplo, que trabaja en una sala de máquinas, ¿no?, en una sala de motores, sabemos que esa sala es ruidosa, o una persona que trabaja, por ejemplo, en una sala de calderas, ¿no?, si no tiene protector auditivo, ¿no?, si no toma las medidas de, digamos, de higiene industrial, con el tiempo va a ir perdiendo, pues va a quedando sordo, ¿no?, como decimos comúnmente, la hipoacusia, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ahí decir esto no es de la noche a la mañana, ¿no? No es como de repente que explote algo y nos deja sordos, sino que en la medida que pasa el tiempo, ¿no?, 5 años, 10 años, va a ir perdiendo lamentablemente la sensibilidad del oído, ¿no? Va sacando el sordo. También las temperaturas extremas, también esto puede, ¿no?, afectar a la salud. Por ejemplo, principalmente de los pulmones o de los músculos, ¿no?, de los huesos, ¿sí? Por ejemplo, también los órganos internos, la iluminación también defectuosa,
también, ¿no? Puede generar a la larga problemas en la vista. Las radiaciones ionizantes también, ¿no? Lo más grave, por supuesto, que puede generar cánceres, ¿no? A la larga. Y las no ionizantes también pueden generar también problemas, ¿no? En algunos órganos y en la sangre, ¿no? Entonces, hay que evitar, por supuesto, estos agentes físicos, ¿no? Que estén presentes en los puestos de trabajo para que no generen estas enfermedades, ¿no? Profesionales con el tiempo. Como también tenemos los agentes biológicos que se generan por organismos vivos, ¿no? O restos de organismos vivos, como por ejemplo bacterias, hongos, virus, etcétera. ¿No? También se puede también, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Se puede, digamos, también, ¿no? Contagiarse uno, digamos, en cualquier puesto de trabajo, o la salmonelosis, por ejemplo, en la industria cárnica, ¿no? Y eso con el tiempo también va trayendo enfermedades, ¿no? O también derivados, ¿no? De animales vegetales están en contacto con sangre, orina, plumas, pelos, de repente los animales, o también vegetales, ¿no? Con polvo de diferentes partes del vegetal. Y la ergonomía también, que tiene que ver más que todo con la posición, ¿no? Con la forma de la fisiología del cuerpo humano, también, ¿no? Por ejemplo, bueno, la ergonomía es la disciplina que persigue adaptar el trabajo al hombre, ¿no? Principalmente. Y bueno, podemos tener enfermedades secundarias a desecuaciones ergonómicas y problemas de confort, ¿no? Por ejemplo, un problema de ergonomía es la carga de peso, ¿no? Vemos que los operarios, las personas, los trabajadores muchas veces tienen que estar cargando bolsas o paquetes, ¿no? O cajas, de repente, en su puesto de trabajo. Y evidentemente, si no lo hacen de manera adecuada, primero evidentemente, manteniendo su capacidad de peso, ¿no? Por ahí digamos, las damas, las mujeres tal vez pueden alzar hasta 15 kilos, los varones hasta 20 kilos, ¿no? Algunos más, por supuesto, en función de su preparación, ya de su entrenamiento, pero bueno, suponiendo que mantenemos, digamos, esa capacidad, igual, ¿no? Y por más que no sea muy pesado, si no adoptamos las posturas adecuadas, ¿no? Podemos también, esta ergonomía nos puede generar problemas, digamos, osteomusculares, ¿no? Es decir, problemas de los músculos en los huesos, ¿no? Es el hecho de estar sentado nomás, ¿no? En la oficina, por ejemplo, en trabajo administrativo, al frente de una computadora, ¿no? Si la computadora, por ejemplo, no tiene una buena altura, tenemos que estar inclinando el cuello, bueno, estar así 8 horas todos los días seguramente va a traer algún problema, ¿no? De dolor de cuello muscular, o no sentarse bien también, ¿no? En la espalda, entonces eso se debe a la ergonomía, ¿no? O usar el mouse, por ejemplo, de manera repetitiva, movimiento repetitivo, ¿no? Puede producir también problemas, digamos, en la muñeca, en el túnel carpiano, ¿no? Y los agentes químicos que también son los tóxicos, principalmente, entre ellos, ¿no? Podemos clasificar de dos maneras los agentes químicos, por su forma de presentarse y por sus efectos en el organismo. Por su forma de presentarse, estos compuestos químicos, ¿no? Estos materiales químicos, se pueden clasificar en aerosoles, que son con partículas muy, muy pequeñas, ¿no? Que pueden entonces, al ser muy pequeñas partículas, quedan flotando, digamos, en el aire, en el ambiente de trabajo, por ejemplo, polvo, ¿no? Los polvos son partículas sólidas, ¿no? Muy, muy pequeñas. Nieblas mayormente son moléculas de vapor, ¿no? Bruma, humo, ¿no? Que son más que todo ya de repente mezclas, ¿no? También partículas, ¿no? Muy, muy de micropartículas, o humo metálico también, ¿no? Después los gases, es decir, los aerosoles son más que todo entonces sólidos, ¿no? Muy pulverizados, o son también vapores, es decir, un poco de humedad, ¿no? Los gases sí ya el estado gaseoso, ¿no? Que significa evidentemente, ¿no? Un estado gaseoso con, digamos, mayor separación de las moléculas, ¿no? En el estado gaseoso. Y vapores también, ¿no? Es sólido, digamos, vapores que están, digamos, solamente como en forma de vapor.
Entonces tenemos por su forma de presentarse. Bueno, ya vimos que los aerosoles es una dispersión de partículas sólidas o líquidas de un tamaño inferior a 100 micrones, ¿no?, en un medio gaseoso. Los aerosoles se forman por disgregación, polvos y rocíos, y por condensación, humos y nieblas. Y por la acción, los agentes químicos también podemos tener agentes irritantes, ¿no?, que irritan la piel o las mucosas. Irritantes, por ejemplo, los que son ácidos o básicos, ¿no? Los neumoconióticos, ¿no?, los que afectan, por supuesto, a los pulmones. Los tóxicos sistémicos, los que afectan a todo el organismo, ¿no?, no solamente a los pulmones, sino pueden afectar también al hígado simultáneamente, al riñón, al corazón, ¿no?, a la sangre. Tenemos anestésicos y narcóticos también, ¿no?, los que reducen justamente la capacidad de reacción, ¿no?, de las personas, digamos, ¿no?, la capacidad inclusive de pensar, ¿no?, de manera adecuada. Los cancerígenos, los asfixiantes, ¿no?, aquellos agentes químicos también que reaccionan con el oxígeno de la sangre, bueno, nos quitan el oxígeno de la sangre y por supuesto, ¿no?, nos asfixian por dentro. Los productores de dermatosis, ¿no?, los que afectan a la piel, o también los efectos combinados, ¿no?, que combinan o hacen sinergia de todos estos efectos individuales. Entonces, tóxico es cualquier sustancia, ¿no?, cualquier compuesto químico, sustancia, que una vez que ingresa en el organismo humano, ocasiona trastornos, ¿no?, en el organismo humano, o sea, afecta, digamos, a los órganos del cuerpo o a la sangre, o produce la muerte, ¿no? El origen de estos compuestos tóxicos puede ser animal, vegetal, químico o físico, ¿no?, como lo vimos ya, ¿no? El origen animal, por ejemplo, como decíamos, ¿no?, las orinas, por ejemplo, ¿no?, son tóxicas, ¿sí? De origen vegetal también vemos que hay vegetales que de repente son venenosos, ¿no? Y que decir de origen químico, hay muchos compuestos, por ejemplo, los cianuros son muy tóxicos, muy venenosos, ¿no?, desde el punto de vista químico. Los metales pesados también, ¿no?, como el mercurio, el plomo, por ejemplo. Y físico también decíamos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en el punto de vista físico también podemos tener tal vez, ¿no?, como decíamos, el ruido, ¿no?, o la iluminación también, que van a alterar también, ¿no?, o la energía, por ejemplo, ¿no?, en este caso la energía, la radiación ionizante, por ejemplo, ¿no?, los rayos X, los rayos ultravioleta, ¿no?, que pueden también, digamos, modificar, alterar, digamos, ¿no?, el funcionamiento normal de los órganos, ¿no?, internos que tiene el cuerpo humano. Bueno, por supuesto que a lo que es estos tóxicos que comentamos también, también pueden afectar, por supuesto, también a los animales y a las plantas, ¿no? Pero claro, estamos hablando más de las personas, ¿no?, y puestos al trabajo, pero también sabemos que los organismos de los animales, también de las plantas, son también sensibles, por supuesto, ¿no?, inclusive, ¿no?, de distintas maneras, pero son sensibles también a todos estos factores, ¿no?, estos riesgos, ¿no? Bueno, la acumulación de una sustancia, ¿no?, en el organismo, ¿no?, ¿de qué depende? Es decir, eh, se puede ir acumulando esta sustancia, ¿no?, en el organismo, cuando ingresa se puede ir acumulando, el organismo no la elimina tan fácilmente, entonces ahí ya, al acumularse, por supuesto que va a causar mayor problema de salud, ¿no? Esto depende primero de su concentración en el aire, ¿no?, en la cantidad de contaminante, digamos, ¿no?, de sustancias tóxicas o de contaminantes que haya en el aire. A mayor cantidad, por supuesto, ¿no?, mayor efecto, digamos, ¿no?, negativo en la salud. También el tiempo, decíamos, ¿no?, a mayor tiempo de exposición, también mayor daño. También la solubilidad, ¿no?, en la medida de que estas sustancias sean más solubles en la sangre y los tejidos, también se va a dispersar, digamos, y se va a propagar, ¿no?, en todo el organismo muy fácilmente. También el ritmo respiratorio, ¿no? Por supuesto, una respiración más agitada, con un ritmo más rápido, ¿no?,
Eso hace de que también ingrese más rápidamente también esa sustancia, ¿no?, al organismo y se disperse. También la velocidad de la circulación sanguínea, por supuesto, también velocidad, ¿no?, de circulación sanguínea, también más rápido se ¿no?, dispersa, digamos, esta sustancia. Y también la reactividad de la sustancia, ¿no? ¿Ya? Mientras más reactiva la sustancia, también va a acumularse y causar también un mayor efecto negativo, ¿no? Y regresa al organismo, principalmente esta sustancia, es respiratoria por la nariz, ¿no? O bueno, por la boca, a veces respiramos por la boca, respiratoria. Dérmica también ingresa por la piel, digestiva principalmente por la boca y por el estómago, ¿no? Y bueno, también parenteral, ¿no? Que puede ser también por varias de estas vías también que puede ingresar, ¿no? Bien, en cuanto a los tóxicos, ¿no?, en cuanto a la sustancia contaminante, vemos que pueden estar en la atmósfera del trabajo, ¿no?, en el aire, digamos, en el puesto laboral. Tenemos concentraciones, decíamos, que hay que medir y hay que mantenernos por debajo de esos valores. Esos son los límites máximos permisibles, ¿no? Ya, el límite máximo permisible, por sus iniciales LMP, es la concentración, ¿no? Es decir, es la cantidad de contaminante por unidad de aire, ¿no? Entonces, las concentraciones se miden a veces en partes por millón o en miligramos por litro, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de una concentración en un soluto y un solvente, ¿no? En este caso, el soluto es la sustancia tóxica y en este caso, el solvente es el aire, ¿no? El aire o el oxígeno que está, bueno, principalmente el aire que está presente en el ambiente laboral. Entonces, esa concentración es ese porcentaje o esa cantidad de contaminante por una unidad de volumen del aire, ¿no? Entonces, la concentración de una sustancia en el ambiente de trabajo por debajo de la cual existe una razonable seguridad, ¿no? Es decir, no un 100% de seguridad, pero sí una razonable seguridad que una persona puede desempeñar sus labores cumpliendo una jornada laboral durante toda su vida laboral sin sufrir molestias ni daño físico a su salud, ¿no? Si, por ejemplo, si hay de repente, ¿no? Bueno, fíjense, por ejemplo, el nitrógeno, ¿no? ¿Ya? O el hidrógeno que están, o el mismo oxígeno, ¿no? En fin, el mismo oxígeno en el aire, su concentración es más o menos de un 20%, 21%, ¿no? Esa es la concentración a la cual nosotros nos hemos, por ejemplo, acostumbrado, ¿no? Hemos evolucionado. Pero ¿qué pasa si esta concentración es mayor, por ejemplo, 30%, 40%, ¿no? Ahí vemos que esto no causaría problemas de salud, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso del oxígeno, por ejemplo, en el aire, tal vez el límite máximo permisible es de un 21%, ¿no? Si sobrepasamos más de esa cantidad, en volumen, por supuesto, ¿no? Un 21% en volumen, si sobrepasamos esa cantidad ya, o esa concentración, vamos a tener problemas de salud, ¿no? Bueno, así con cualquier contaminante, ¿no? Con vapores de ácido, con vapores bueno, inclusive con gases, ¿no?, que estén presentes. Siempre hay un límite, en algunos casos será mucho, mucho más bajo, ¿no? Si la sustancia es muy tóxica, estas concentraciones máximas permisibles tienen que ser muy bajas, por supuesto, ¿no? Entonces, el límite máximo permisible es eso, ¿no? Es aquella concentración, ¿no?, que por debajo de esta concentración hay una cierta seguridad, en el sentido de que es poco probable, ¿no?, de que una persona por ese tóxico, por esa sustancia, pueda entonces contraer una enfermedad, ¿no? Si está por debajo de esa concentración, digamos, ese límite máximo permisible. Bueno, tenemos acá tres límites, ¿no? O tres también concentraciones con los cuales también se trabaja, además del límite máximo permisible.
el límite permisible ponderado, con sus iniciales LPP. Esto también puede tener iniciales en inglés, ¿no? El LPP, el límite permisible ponderado. Aquí bueno, tenemos un nombre en inglés, el límite permisible temporal, por sus iniciales TEL, ¿no? Y el límite permisible absoluto, LPA. Vamos a ver en qué consisten estos límites, ¿no? El límite permisible ponderado, el LPP, ¿no? Es justamente calcular un promedio ponderado, ¿no?, de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos durante la jornada laboral de 8 horas diarias, con un total de 48 horas semanales. Claro, digamos, los trabajadores sabemos que por ahí del trabajo, ¿no?, trabajan 8 horas diarias, en total 48 horas semanales. Entonces, muchas veces acá se presentan distintas concentraciones, ¿no?, de un contaminante. Varían las concentraciones, ¿no?, entonces, en esos casos podemos calcular un límite permisible ponderado, ¿no? ¿Cómo sería esta concentración media ponderada diaria? ¿No? Teníamos nosotros que multiplicar, por ejemplo, la concentración en un momento por el tiempo, ¿no?, de exposición en ese momento, y así, bueno, vamos midiendo las concentraciones y los tiempos de exposición para cada concentración, ¿no? Y al final se divide entre el total del tiempo observado, y ahí tenemos entonces una concentración media ponderada diaria, que esto, bueno, se lo compara con ese límite, ¿no?, permisible ponderado, ¿no?, que eso lo conseguimos en tabla. Cada contaminante tiene en tabla ya estos valores máximos, ¿no? Bien, denme un minutito.
Muy bien, continuamos entonces. ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, el límite permisible absoluto también es una concentración, un valor para principalmente aquellas sustancias capaces de causar efectos narcóticos, cáusticos o tóxicos, ¿no? De carácter grave o fatal, es decir, aquellos que son, ¿no?, muy letales, muy tóxicos, se puede emplear ese término, ¿no? De repente ahí, por ejemplo, los cianuros, sabemos que los cianuros son en concentraciones muy pequeñas y son muy fatales, ¿no? Y que no podrá accederse en ningún momento, ¿no? ¿Ya? Para aquella sustancia que no se indica el LPA, ¿no?, el límite alumno, se entenderá por tal un valor equivalente a 5 veces el límite, ¿no?, permisible ponderado. Bien, y también, bueno, por ejemplo, en este caso, ¿no?, podemos ver que cuando la jornada habitual ya sobrepasa las 48 horas semanales, muchas veces, ¿no?, los trabajadores trabajan horas extras, por ejemplo, ¿sí?, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, evidentemente, ¿no?, la exposición a estos contaminantes. El efecto de la mayor dosis de tóxico unida a la reducción del periodo de recuperación durante el descanso se compensará multiplicando, ¿no?, los límites, digamos, permisibles ponderados por el factor de reducción FJ. ¿Sí? Ya es decir, este FJ, ¿cómo se calcula, no? 48 sobre las horas trabajadas semanalmente por supuesto, esta H, ¿no?, van a ser más de 48 horas, por supuesto, porque está trabajando más el trabajador, ¿no? Con las horas extras decíamos, entonces 48 entre H por 168 menos H sobre 120. Entonces esto nos da un factor J que hay que multiplicar después hasta el límite ponderado, ¿no?, para reducirlo, ¿no?, reducir la concentración, porque claro, está con más tiempo de exposición y eso también puede generar mayores problemas, ¿no?, de salud. Y para mezclas, los límites, ¿no?, ponderados, promedios, también, ¿no?, cuando hay mezclas de distintos contaminantes, pero tienen efectos toxicológicos similares, debemos aplicar la siguiente forma, ¿no? Es decir, la concentración de un contaminante, ¿no?, sobre su límite ponderado permisible, más el otro contaminante 2, ¿no?, su concentración sobre su límite ponderado permisible. Bueno, la sumatoria entonces de estas relaciones, estas divisiones, tiene que ser igual a 1, ¿no? El cociente, es decir, la sumatoria del cociente de cada concentración de cada contaminante con respecto a su propio límite ponderado, digamos, permisible, ¿no? Esa sumatoria tiene que ser igual a 1 para mezcla, ¿no? Bueno, en cuanto a la abreviatura y el P, ¿no?, son entonces aquellas sustancias que pueden ser absorbidas por la piel. CA1, por ejemplo, son sustancias comprobadamente cancerígenas, ¿no? CA viene de cancerígeno al ser humano. CA2 son sustancias, bueno, esto para usar las tablas, no sabemos que estos valores están en tablas. Ya la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo ya las han definido, ¿no?, como de repente nocivas, ¿no?, en cuanto a sus concentraciones. También en la tabla puede aparecer CA2, por ejemplo, que significa cancerígeno, pero que no se ha demostrado que sean sí o sí cancerígenas, pero hay esa posibilidad de que sea cancerígena. Pero sí son para animales en laboratorio, ¿no? Y CA3, cancerígenas, que son sustancias sospechosas de cáncer. Ahora, cuando trabajemos en altitud también, ¿no?, piensen que no es lo mismo, evidentemente, por el aire, la cantidad de oxígeno, ¿no? Sabemos que sobre el nivel del mar hay más cantidad de oxígeno que, evidentemente, de repente, a mayor altura, ¿no? Dice que en La Paz, ¿no?, justamente, hasta 3.600 metros, hay menor cantidad de oxígeno, ¿no?, menos aire, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vemos justamente en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Por eso que un chutazo con la pelota va más rápido, más fuerte la pelota, ¿no?, porque hay menor resistencia, menos aire, ¿no? ¿Ya? O vemos que el es más rápido, ¿no?, en La Paz que tal vez en Santa Cruz, ¿no?, por la altura. Entonces, cuando se trata, digamos, de lugares de trabajo de altitud, los límites permisibles, claro, estos límites permisibles están calculados sobre el nivel del mar, ¿no?
sobre 0 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? En condiciones normales de presión y temperatura, ¿no? Entonces los límites previsibles ponderados deberán ser modificados de acuerdo a la siguiente forma, ¿no? Entonces el límite previsible ponderado, por ejemplo, en La Paz sería de altura, ¿no? Tendría que ser el producto del que está en tabla, ¿no? Las tablas están hechas a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ese valor por la presión atmosférica local, ¿no? Que seguramente va a ser menor, por ejemplo, en La Paz puede ser que sea 700 milímetros de mercurio sobre la presión atmosférica a nivel del mar, que es 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, ¿no? Entonces, uno tiene ese factor de corrección también según la altura, ¿no? La altitud sobre el nivel del mar. Bueno, tenemos esta otra también, este otro valor, STEL, ¿no? Que también se aplica en una sustancia, Short Time Exposure Level, ¿no? ¿Qué significa esto? No sé si alguien sabe inglés. Que practiquemos el inglés. ¿Cómo se traduce esto? Exposición a corto tiempo. Exacto, ¿no? Nivel, ¿no? Nivel de exposición en corto tiempo, ¿no? ¿Sí? Nivel es nivel. Nivel entonces de exposición, ¿sí? En corto tiempo. Es decir, hay sustancias que son ya también muy tóxicas que no permiten que se esté mucho tiempo, ¿no? En otras, fíjense, podemos pasar de repente, ¿no? Algunas horas, ¿no? Pero hay otras sustancias que son muy, muy tóxicas que de repente no nos permite pasar más de repente una hora o de minutos, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con algunas sustancias que tienen esta propiedad o tienen esta característica, ¿no? Que tienen este valor, este límite, digamos, esta concentración, ¿no? Libre significa más o menos sinónimo de concentración en este caso. ¿Cuál es la concentración entonces máxima, ¿no? De estas sustancias para, que son muy tóxicas, ¿no? Y entonces no hay que sobrepasar, digamos, esta concentración en pequeños, en corto tiempo, ¿no? En exposiciones, digamos, con corto tiempo. Entonces la máxima concentración a la que los trabajadores pueden verse expuestos durante un periodo de 15 minutos continuados. Siempre que esta situación no ocurra más de 4 veces por día y exista un intervalo de al menos 60 minutos entre ellas, ¿no? Entonces, hay sustancias, hay compuestos químicos que son también muy letales, ¿no? Y que entonces también tienen este valor STIL, esa máxima, digamos, concentración, para periodos cortos, ¿no? De exposición. Es decir, que no sea más de 15 minutos y que entre cada exposición por lo menos pase, bueno, que haya 4 veces esta exposición y porque por lo menos sea de una hora, ¿no? Que haya de descanso, digamos, entre cada exposición, ¿no? También tenemos el límite de tolerancia biológica, ¿no? Que es un valor de referencia que va a indicar la concentración límite máxima tolerable del indicador biológico sobre la cual la probabilidad de ocurrencia de enfermedad es mayor. Es decir, este límite de tolerancia biológica ya es la cantidad de un contaminante que ya está en el cuerpo, ¿no? En el organismo humano, ¿sí? Es decir, ya este no es el valor, de repente, ¿no? Es el valor más que todo que el organismo puede soportar, ¿no? Antes de presentar, por supuesto, una enfermedad. ¿Cuáles son estos compuestos, digamos, estas sustancias? Mayormente, por ejemplo, podemos tener, ¿no? El plomo, ¿sí? Esto podemos medirlo en sangre, podemos sacar una muestra de sangre y medir la cantidad de plomo que está en la sangre. El arsénico también, ¿no? Podemos medirlo en orina. El mercurio también en la orina. El tolueno también, ¿no? Que es otro, digamos, compuesto orgánico. Eso puede medirse, digamos, como ácido hipúrico en la orina. El percloroetileno, por ejemplo, como ácido tricloroacético en la orina. Y el N-hexano, por ejemplo, como 2,5 hexanodiona, ¿no? Como una acetona en la orina, ¿sí? Entonces también podemos, ¿no? Nuestros compuestos tóxicos, también medir, digamos, ¿no? Tomar muestras de sangre de orina y medir cuál es la concentración que hay de estos compuestos, ¿no? Y ahí también el organismo también humano tiene, digamos, una capacidad máxima también de tener esta cantidad, digamos, de plomo, ¿no? Y si sobrepasamos esta cantidad, ya evidentemente nos va a dar problemas, digamos, de
de salud, ¿no? De enfermedades, ¿no? Bueno, estos metales, plomo, arsénico, mercurio, ¿qué problemas causan? Mayormente, primero, bueno, pueden causar problemas en el sistema nervioso, ¿no? Afectar también digamos, a los órganos como evidentemente, ¿no? El riñón, el hígado, el páncreas, y también, por supuesto, causar cáncer, ¿no? Ya en situaciones mucho más elevadas. Bien, entonces, como medidas de control en general, para todos estos factores que hemos visto, tanto biológicos, no físicos, químicos, ergonómicos, hay que controlar, ¿no? Hay que estar monitoreando, estar revisando, manteniendo por debajo de estos valores, ¿no? Entonces, eso sería lo que tienen las medidas de control, ¿no? Esto, por supuesto, con tecnología, tal vez habrá que tener, ¿no? Medidores de gases, es decir, hay que hacer muestreos, hay que llevar al laboratorio y ver las concentraciones, ¿no? Hay que usar tecnología. Bueno, en algunos casos tenemos detectores, ¿no? Ya son equipos sensores, digamos, que miden la concentración del aire, que la concentración de algunos, pero en otros casos hay que llevar al laboratorio, pero en definitiva es usar tecnología, ¿no? Para poder evidenciar las concentraciones, si estamos por debajo de las concentraciones máximas, ¿no? Con el fin entonces de eliminar y reducir a niveles aceptables la exposición a agentes nocivos a la salud en el medio laboral. Bueno, ¿cuáles son estos métodos de control de agentes? La planificación anual y futura. ¿No? Tenemos que planificar los objetivos, ¿no? Cómo, digamos, hacer el seguimiento, cada cuánto vamos a hacer las inspecciones, las mediciones, ¿no? También sustitución del agente tóxico, cambio del proceso, método de operación, también en los casos que se pueda, o cerramiento de la faena, aislar también, ¿no? Ese lugar donde se está generando los tóxicos, por ejemplo. O también segregación del personal, ¿no? Expuesto a la faena. Es decir, por ejemplo, la automatización, en este caso, ayuda, ¿no? La automatización entonces evita que el personal esté en contacto, por ejemplo, con ese proceso, el proceso que genera el tóxico. Ventilación también en general, ¿no? Estar removiendo y, digamos, renovando el aire permanentemente y por eso eliminamos los contaminantes en el aire. O ventilación local. Protección personal, de repente no usar equipo de protección personal, ¿no? Barbijos, respiradores, bueno, protectores auditivos, ¿no? Y mantenimiento también. Entonces son acciones que podemos, ¿no? Implementar para controlar todos estos riesgos, ¿no? Que pueden producir entonces problemas de salud. En planificación anual y futura, como decíamos, ¿no? Tener, por supuesto, establecer métodos de prevención y producción, ¿no? Ubicar los procesos, ver los puntos de captación de humos y gases, es decir, en qué puntos se producen estos humos y gases, definir espacios para sistemas de ventilación, ¿no? Espacios también para conducción de materiales, revisar la iluminación que sea la adecuada, y también implementar medidas realizadas posterior a la construcción de la planta, que resulta muy costosa, a veces también esto sería correctivo. Es decir, si nosotros planificamos desde el diseño, podemos incorporar estas medidas. En cambio, si ya está construida, ¿no? La planta, corregir sale mucho más caro que haberlo hecho desde el inicio, ¿no? En cuanto a la sustitución del agente, como decíamos, esta es la forma más segura de controlar o eliminar un agente, ¿no? Cambiar justamente la sustancia química. Esta sustitución es más aceptada cuando el costo es menor o se reemplaza un compuesto inflamable. Por ejemplo, cuando reemplazamos arena de cuarzo por granalla, ¿no? ¿Sí? No sé si conocen ustedes este proceso, donde se utiliza la arena de cuarzo o granalla. Dice la sala, a ver, el proceso. Entonces, ya podemos estar utilizando arena de cuarzo o granalla. A ver qué nos dice, si lo tenemos en línea ahí. O sea, lo tenemos en línea, si lo tenemos en línea, no es Aramayo, a ver qué nos comenta. ¿En qué proceso podemos estar utilizando? Se utiliza
arena de cuarzo o granalla. ¿Lo tenemos a 9 o se va a tomar un cafecito de repente para desayunar? Claro, es hora de desayunar también, ¿no? Hay que empezar bien el día también un poco, ¿no? Con un poco de energía. ¿Se lo podría usar en los arenadores para despintar? ¿Quitar pintura? Exacto, ¿no? Sí, así es, ¿no? Es decir, es para limpiar la superficie, ¿no? Sí, antes de pintar, como usted dice, entonces, para retirar, para limpiar, ¿no? La superficie de óxidos, de otras pinturas, se utiliza arena, ¿no? O granalla, ¿no? Pero fíjense que el arenado justamente es un método, si bien es un poco más económico, ¿no? Pero ¿qué inconveniente tiene el arenado versus la granalla? El arenado, bueno, es la arena, ¿no? Que conocemos comúnmente, ¿sí? Y que son partículas, por supuesto, de sílice, de cuarzo, ¿no? Y que son más livianas que la granalla. La granalla también son partículas muy, muy pequeñas, muy chicas, ¿no? Con un diámetro también parecido al de la arena, pero son de acero, ¿no? ¿Ya? Que son más pesadas. Entonces, porque justamente estamos viendo acá este ejemplo, que nos dice, por ejemplo, ¿no? Cambiar, ¿no? La arena, en este caso, por granalla. Porque claro, la arena al ser más liviana, flota, ¿no? Es decir, cuando nosotros usamos de repente un compresor o cualquier cosa, ¿no? Para, digamos, hacer que esta arena, ¿no? A presión vaya y raspe, como decimos comúnmente, o ¿no? Por evaporación, digamos, va, eh, digamos, retirando, ¿no? De la superficie. Y claro, como nos estamos haciendo presión, esta arena queda, es más liviana y queda muchas veces, ¿no? Flotando en ese ambiente del trabajo, ¿no? ¿Sí? Bueno, y claro, si queda flotando, bueno, el trabajador, el operario, puede respirar, ¿no? Puede, digamos, estar inhalando, digamos, esa arena, ¿no? Por la nariz. Y por supuesto, la arena cuando se introduce en el pulmón, también, ¿no? Es como si tuviésemos, digamos, la arena, en realidad, si uno la mira microscópicamente, es como pedacitos de vidrio, ¿no? Porque la arena es eso, es sílice, ¿no? Y, bueno, ¿no? Puede causar microheridas también en el pulmón y eso infectarse, ¿no? O también el pulmón no la elimina la arena y también esto causa infección, ¿no? Entonces causa problemas en el pulmón y también, ¿por qué no? Inclusive puede hasta causar necrosis también, ¿no? Del tejido del pulmón y hasta, ¿por qué no? Inclusive esa necrosis puede causar después cáncer, ¿no? En cambio, la granalla, que son partículas de acero, son más pesadas, entonces una vez que se la aplica en la superficie, directamente caen, ¿no? Caen al suelo por mayor peso y no quedan flotando, entonces, por supuesto, ¿no? Ahí el trabajador no va a inhalar, digamos, ¿no? Ya, entonces, en esos casos podemos también, nos decimos, cambiar, ¿no? El agente, como ejemplo, arena del cuarzo por granalla o benceno también por tolueno, ¿no? El benceno es muy cancerígeno, en cambio el tolueno, si bien es tóxico, pero no tiene el nivel de toxicidad que el benceno, o benceno por barzol, ¿no? Son entonces algunos ejemplos que podemos mencionar. Pueden haber otros ejemplos más, pero ahí tenemos uno. En algún caso, entonces podemos cambiar entonces el agente. El benceno y el tolueno son. ¿Y qué se utiliza el benceno y el tolueno? Bueno, el benceno y el tolueno son solventes orgánicos, ¿no? Sí. Son solventes. Entonces, en vez de usar benceno para solubilizar de repente los compuestos orgánicos, se utiliza tolueno, ¿no? Ya de repente, por ejemplo, en la petroquímica, ¿no? En la petroquímica, ¿no? Sabemos que utilizamos mucho benceno, entonces, ¿no? Para por ahí solubilizar otros hidrocarburos. Entonces se utilizaría tolueno mejor porque es menos tóxico, ¿no? Bueno, ahí tenemos arenas de cuarzo por silicatos en separación de piezas, ¿no? Como otro ejemplo. El plomo, por ejemplo, como esmalte vitrificante, ha sido reemplazado por compuestos de circonio. Y en el área de pesticidas se ha reemplazado un alto número de compuestos, ¿no? Entonces vemos otro ejemplo de sustitución de la gente. También podemos aislar también el proceso, ¿no? Esa parte del proceso que genera contaminantes. Entonces, impedir la dispersión del contaminante, ¿no? Por ejemplo, en herida de cristales, reducción de la superficie abierta en solventes, o fabricación también a alta temperatura, ¿no? O segregación de los trabajadores, también disminuir a mínimo
el número de trabajadores expuestos a la gente, por ejemplo, en la industria minera, entonces, ¿no? Vemos que la industria minera también es muy contaminante, por supuesto, porque se trabaja en espacios, ¿no? En espacios confinados, muy reducidos. Entonces, también, ¿no? En vez de que haya muchos trabajadores, bueno, por turno, digamos, ¿no? Hacer que los trabajadores vayan entonces y haya menos trabajadores, por supuesto, ¿no? En esos puestos de trabajo. Bueno, y la ventilación, como decíamos también, es otra manera de controlar estos riesgos, ¿no? De diluir la ventilación que hace, incorpora aire, ¿no? Y al meter aire, digamos, en un ambiente de trabajo, de manera general, estamos diluyendo también, disminuyendo la concentración del contaminante, ¿no? Entonces, que sea de fácil instalación, de bajo costo energético, como ventaja tiene eso, y bajo costo de mantenimiento. El objetivo, como decíamos, es bajar la concentración, ¿no? De estos contaminantes a niveles aceptables por introducir altos volúmenes de aire. Es efectiva para contaminantes de baja toxicidad, para contaminantes que se generan en diversos sectores, en diversas áreas de los procesos, y para también cuerpos de altas temperaturas. No debe usarse así cuando ya tenemos compuestos muy tóxicos o cuando los contaminantes escapan a la altura respiratoria. Y luego tenemos una localizada ya para cada puesto de trabajo, ¿no? La general es para todo el ambiente de trabajo, ¿no? Es decir, para toda la sala de trabajo, en cambio ya lo localizado sería ya específicamente para cada puesto de trabajo, ¿no? Entonces acá, bueno, tenemos que también, ¿no? Por ejemplo, usar extracción, ya mayormente la localizada usted utilizaría, por ejemplo, extractores o mangas, ¿no? Mangas, o por ejemplo, en laboratorio ustedes han trabajado muchas veces con las campanas, ¿no? ¿Sí? Hay partes en laboratorio que cuando los productos o los compuestos químicos son muy volátiles, muy tóxicos, ¿no? Se trabaja en campanas que son extractores, ¿no? Entonces es un ejemplo de extracción ya localizada para cada actividad. Entonces el principio se basa en controlar el contaminante en el punto de origen antes que ingrese a la vía respiratoria y utilizando baja cantidad de aire, ¿no? Bueno, y las medidas de control personales, administrativas y ambientales, decíamos, están también haciendo un seguimiento permanente a todos estos factores de riesgo, ¿no? Las personales administrativas, prácticas laborales adecuadas, limitar el tiempo de exposición también, ¿no? Mientras menos tiempo de exposición esté una persona, también va a inhalar menos cantidad de contaminantes, ¿no? Y por supuesto va a reducir los problemas de salud. Higiene personal también, limpieza de ropa de trabajo, ¿no? Esto es importante, ¿no? A la hora de ingresar, por supuesto, utilizar el uniforme, ¿no? Y también cuando termine su trabajo, su jornada laboral, el trabajador tendrá, por ejemplo, si estuvo en contacto con sustancias tóxicas, bueno, cambiarse, ¿no? La ropa para no llevar la contaminación también al hogar. Lo mismo si contaminándose, también, por supuesto, incluso darse una ducha en el puesto de trabajo, ¿no? Al final, para si queda algo digamos, impregnado, bueno, se retire totalmente, ¿no? Una educación sanitaria y el uso de equipo adecuado también de protección personal, ¿no? Llámese barbijos, respiradores, no máscaras, guantes, bueno, todo lo que sea que proteja, ¿no? Del contacto con estos agentes contaminantes, ¿no? Bien, eso entonces en cuanto a la higiene industrial, ¿no? Ya, la higiene industrial, entonces, que decíamos, ¿no? Son todas estas medidas que estamos viendo para justamente evitar las enfermedades profesionales que estas enfermedades profesionales, como decíamos, son problemas de salud que se van contrayendo, digamos, con el paso del tiempo, ¿no? No es como un accidente que se presenta de un rato para otro, sino que al principio inclusive es silenciosa, no nos damos cuenta, pero ya a veces cuando nos duele, cuando algo anda mal, ya a veces es tarde porque ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces, la idea es desde el principio identificar esto para que, bueno, ahí veamos que los factores físicos, biológicos, químicos y ergonómicos, pero también los psicosociales, ¿no? También producen enfermedades profesionales. Fíjense la fatiga, el estrés, que puede generar también el puesto de trabajo, ¿no? Cualquier actividad. Eso muchas veces también no solamente hace que la persona esté irritable, tal vez de mal humor, sino también eso va afectando, ¿no? Y va generando problemas cardiovasculares, puede venir problemas del corazón o diabética, ¿no?
justamente esa irritación, esa puede afectar también al hígado y con el tiempo al páncreas y producir también, ¿no? Digamos, esa sensación permanente de estrés, ¿no? Hace que el organismo esté generando siempre mayores cantidades de sustancias, también de hormonas, ¿no? Y eso va afectando, por supuesto, ¿no? También los órganos, ¿no? Y puede producirse diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces la diabetes, por ejemplo, también la obesidad también puede producir diabetes, pero también, ¿no? El estrés también puede causar diabetes. Entonces, y las enfermedades, y también los riesgos ambientales, ¿no? El hecho que el agua, por ejemplo, que tome el trabajador también esté contaminada, también, ¿no? Si bien eso no es de su puesto de trabajo, pero sí cuando va al comedor o va de repente a una sala, ¿no? De descanso y toma agua. ¿Qué pasa si esa agua está contaminada? También, por supuesto, que también va, ¿no? A ser un agente tóxico, ¿no? Y va a tener problemas de salud. Entonces, hay que tener en cuenta estos seis riesgos que hemos visto, ¿no? Que puede generar enfermedad personal, los riesgos físicos, químicos, biológicos, económicos, psicosociales y ambientales, igual que para los accidentes, ¿no? También los accidentes, estos seis riesgos también pueden ocasionar accidentes, ¿no? Bien, bueno, para complementar esta parte, ya vamos a ver, bueno, vamos a ver un video, ¿sí? Sobre enfermedades profesionales. Un poquito para complementar, con algunos ejemplos de repente en este video de algunos puestos laborales, ¿no? Cómo entonces, ¿no? Las condiciones de trabajo, si no se las controlan, no se miden estos riesgos, no se eliminan, pues puede entonces con el tiempo, decíamos, progresivamente ir afectando la salud, ¿no? Y transformarse, por supuesto, en una enfermedad laboral. Voy a abrir la pantalla entonces para que bien, entonces atentos al video. Ahora sí, empezamos entonces en 1, 2, 3. Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Presenta: el trabajo es una actividad positiva y socialmente necesaria, que suelen promover las empresas, generando riqueza y creando empleo. El resultado de este esfuerzo común entre trabajadores y empresarios suele verse directamente reflejado en el desarrollo económico y social de cada comunidad y en la prosperidad de sus habitantes. Cada trabajo, además, suele ser una fuente de satisfacción, tanto económica como personal. Y aunque implica la dedicación de una parte importante de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestras habilidades y conocimientos, no debería afectar perjudicialmente a la calidad de nuestra salud. En una empresa de serigrafía textil trabaja Mercedes, de 46 años. En su jornada laboral, manipula habitualmente tintas y disolventes, así como otros productos químicos que se utilizan para la estampación y el limpiado de planchas. Desde hace tiempo,
con el uso de algunos productos, viene sintiendo molestias de tipo respiratorio que, en ocasiones, dificultan la ejecución normal de su actividad. Antonio, 35 años. Trabaja en un taller del automóvil especializado en la fabricación y reparación de tubos de escape, por lo que suele estar expuesto a niveles continuos de ruido, en ocasiones superiores a 80 decibelios. Aunque él quiere quitarle importancia, sus compañeros han comenzado a notar que está perdiendo capacidad auditiva, ya que en muchas ocasiones no atiende cuando se le llama, lo que está generando pequeños inconvenientes y molestias. Rocío, 21 años, es cajera de un supermercado desde los 18 y va camino de batir un récord, ya que hay muchas jornadas en las que llega a pasar por caja más de 6.000 artículos. Quizás por eso, cada vez son más frecuentes las molestias en hombro y espalda que viene sintiendo durante su trabajo. Estas tres situaciones, con protagonistas y trabajos tan diferentes, sin embargo, comparten algunos elementos en común. Los riesgos invisibles. ¿Invisibles? Prevención de patologías relacionadas con las condiciones del trabajo. Si analizamos con detenimiento estos tres casos, podemos observar que se repiten algunas circunstancias de características similares. 1. En todos se realiza una actividad laboral concreta. 2. En los tres se presentan patologías cuyo origen parece derivarse de las condiciones en que vienen realizando su trabajo. 3. En cada situación puede detectarse una causa o agente con la que cada patología pudiera estar relacionada. Por tanto, podríamos deducir que estas tres personas presentan unos síntomas cuyos orígenes parecen estar relacionados con las condiciones de actividad y enfermedades profesionales. Desde un punto de vista preventivo, una enfermedad profesional puede entenderse como una patología derivada de la exposición crónica a agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el ambiente de trabajo, que tiene como consecuencia un deterioro de la salud. Partiendo de esta idea, una enfermedad profesional no debería confundirse con un accidente laboral, ya que, mientras los accidentes suelen producirse de una manera imprevista y repentina, causando un daño inmediato, las patologías relacionadas con las condiciones del trabajo normalmente suelen afectar más lentamente al organismo, viniendo a manifestarse con el paso del tiempo. Casi todas las actividades pueden llevar aparejados algunos factores que por sí mismos podrían calificarse como riesgos para la salud. Si se trabaja en la fabricación de pan, en mayor o menor medida, se estará expuesto a restos de levaduras o al polvo de la harina. En una ocupación administrativa, es muy probable que se produzcan con frecuencia tareas o movimientos repetitivos en los trabajos frente al ordenador. Si se realizan labores agrarias, se estará habitualmente expuesto a radiaciones solares. Y así, podríamos seguir con todas y cada una de las actividades laborales. Ahora bien, estos riesgos, en muchas ocasiones inherentes a la propia naturaleza de la actividad, por el mero hecho de ser potencialmente perjudiciales,
no deben ser considerados como generadores de enfermedad. Que, si se adoptan a tiempo las medidas de prevención y protección adecuadas, de manera que se evite o se controle la exposición a los mismos, verán reducida su peligrosidad y su potencial incidencia en la aparición de futuras patologías para la salud. Que tanto empresarios, trabajadores hacia la prevención de medidas eficaces, como son la identificación y control de los riesgos ambientales que concurren en cada trabajo, la disposición de los medios materiales necesarios para prevenirlos, automatizando las tareas o disponiendo de las medidas de protección que conlleven una menor exposición a los mismos. La formación adecuada para poner en práctica nuevos hábitos preventivos. Y las actuaciones periódicas y protocolizadas del Servicio de Vigilancia de la Salud. Identificación de riesgos. Para proceder a la identificación de estos riesgos, es preciso conocer cuáles son los tipos de... A su naturaleza, se catalogan como agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Agentes físicos. Bajo esta denominación se agrupan los agentes de diversa naturaleza física que pueden ser perjudiciales en función de su intensidad y del tiempo de exposición a los mismos. Entre los agentes físicos resultan especialmente significativos todos aquellos de tipo de casos se presentan, ya que pueden darse en todas las tareas y como trastornos musculoesqueléticos, se encuadran una serie de problemas para la salud debidos a lesiones de músculos, tendones, nervios y huesos, que suelen darse principalmente por posturas inadecuadas, forzadas o movimientos repetitivos en los trabajos que pueden afectar a manos, muñecas, codos, hombros, rodillas y pies. Sobreesfuerzos y manipulación inapropiada de cargas, principales causantes de patologías dorsolumbares en espalda, cuello y miembros superiores. Y esfuerzos sostenidos de la voz o mal uso prolongado de las cuerdas vocales, que puede producir fatiga vocal, disfonías, nódulos. Medidas de prevención. Las medidas de prevención que se deben adoptar se fundamentan en propiciar sistemas de trabajo ergonómicos, disponiendo para ello de los medios materiales adecuados para cada tarea, automatizando o mecanizando todos aquellos procesos que impliquen la manipulación, levantamiento o traslado de cargas, facilitando las pausas necesarias para moderar la fatiga muscular y favoreciendo, siempre que sea posible, el trabajo en equipo, con objeto de compartir rotaciones dentro de la misma jornada y reducir el impacto de las tareas repetitivas, y ofreciendo la formación necesaria para mejorar la higiene postural en el trabajo. Y en su caso, la correcta adecuación en el uso de la voz mediante el aprendizaje de técnica vocal.
Otros agentes físicos son el ruido, producido por muy diversas fuentes y que puede ser causa de hipoacusias o sorderas de diferentes grados. Las vibraciones, por la exposición continuada a trabajos con máquinas que las generan y que pueden ser origen, entre otros, de trastornos en la columna y circulatorios. Los cambios térmicos. Los cambios térmicos originados en trabajos de proximidad con fuentes de calor a muy alta temperatura, como los hornos de siderurgia, o bien con tareas que exijan temperaturas muy bajas, como el caso de las cámaras frigoríficas. Las radiaciones. ¿Se ve el video? ¿Se escucha? Se corta, ingeniero. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, pero parece ya. que se... Okay. Bueno, continuamos entonces. Ya sean ionizantes, por exposición a fuentes radioactivas, ultravioletas, que suelen generarse en los procesos de soldadura, o lumínicas, por exposiciones al sol de manera habitualmente prolongada o en horarios de máxima intensidad. Agentes químicos. En este grupo se incluyen todos los elementos o compuestos químicos, ya sean puros, mezclados o derivados, así como sus residuos, si han sido por causa de una actividad laboral. Los agentes químicos pueden ser nocivos, tóxicos o muy tóxicos. Y en ocasiones llegan a ser cancerígenos o presentarse como mutágenos, lo que puede dar origen a patologías hereditarias. El riesgo de exposición a los agentes químicos suele darse en todas las actividades relacionadas con la transformación de metales y sus compuestos. Las que pueden originar combustión incompleta de hidrocarburos, como gasolinas y combustibles derivados del petróleo, o con tareas que exijan la combustión de basuras, carbón u otras sustancias orgánicas que desprendan partículas que pudieran ser nocivas. Y aquellas en las que se elabore, aplique o manipule cualquier tipo de producto o sustancia química, farmacéutica o fitosanitaria. Agentes biológicos. Microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos o polen, entre otros, que pueden estar presentes en determinados ambientes laborales y son capaces de producir infecciones, reacciones alérgicas o intoxicaciones. Los sectores más expuestos a sus efectos son aquellos que, por su propia actividad laboral, tienen más facilidad de entrar en contacto con estos agentes, como cualquiera de las profesiones relacionadas con el servicio público o la sanidad, tanto asistencial
como de laboratorio. Aquellos trabajos vinculados con el trato de animales, sus carnes, restos y despojos. Y todas las tareas que se realicen en contacto con las plantas y el entorno natural. Evaluación y control. En todos los casos, una vez detectado cada agente presente en el entorno de trabajo, deberán evaluarse las distintas medidas de prevención y protección en función del daño que puede causar o la toxicidad potencial del agente, ya que todos no resultan igual de peligrosos para la salud. El grado de concentración, cantidad o intensidad con que se presenta. Y el tiempo de exposición o contacto con el agente durante la jornada laboral. Medidas de prevención y protección. Las medidas de prevención y protección que deben adoptarse con todos los agentes, en orden a su grado de eficacia, son: 1. Eliminación del riesgo. Sustituyendo desde el principio y siempre que se pueda los riesgos y factores ambientales que concurren en cada trabajo, de manera que, pudiendo conseguir el mismo beneficio productivo, el trabajo entrañe poco o ningún riesgo. 2. Minimizar su exposición o contacto. Cuando no sea posible sustituir o eliminar el agente, debe plantearse una reestructuración del proceso, automatizándolo o disponiendo de medidas de protección que conlleve una menor exposición. 3. Aislar el agente y uso de medidas de protección colectiva. Siempre que sea factible, se debe confinar el agente y poner en práctica todo tipo de medidas tendentes a la protección colectiva, de manera que, además de las medidas de protección colectiva, se potenciará el uso de los equipos de protección individual adecuados para cada tarea. ¡5! Higiene personal. Como complemento a estas medidas, debe recomendarse la higiene personal, dotando el lugar de trabajo de las instalaciones adecuadas para que pueda llevarse a cabo. Formación. Es importante complementar todas las medidas de prevención y protección en las empresas mediante un sistema de formación e información preventiva continua. De manera que los trabajadores y trabajadoras puedan estar siempre al corriente de los procedimientos utilizados y los cambios en sus condiciones de trabajo. Vigilancia de la salud. Una pieza imprescindible para la prevención. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 22, dispone que el empresario deberá garantizar a sus trabajadores y trabajadoras la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. En base a esta obligación, el Servicio de Vigilancia de la Salud se constituye en una actividad técnico-preventiva muy eficaz para identificar y poner de manifiesto problemas incipientes y patologías relacionadas con las condiciones de trabajo. Habitualmente,
La vigilancia de la salud suele confundirse con la realización de un chequeo médico de carácter general, cuando consiste en una serie de pruebas protocolizadas, adecuadas específicamente a los riesgos potenciales a los que pueden estar expuestos los trabajadores y trabajadoras en función de su puesto y condiciones laborales. Esta actividad preventiva pone en relación al técnico higienista con el personal médico, que en función del informe sobre las condiciones de trabajo, selecciona las pruebas clínicas que realmente puedan suministrar una información relevante y que no tienen por qué ser iguales para todas las personas. Así pues, el Servicio de Vigilancia de la Salud resulta una pieza imprescindible para la prevención, ya que permite la recogida sistemática de datos que pueden ayudar a identificar y advertir de los posibles riesgos a los que pudiera estar expuesto el colectivo laboral de una empresa. Sin que por ello deba proporcionar en ningún caso información que vulnere el derecho a la confidencialidad de los datos obtenidos. Planificar las acciones preventivas estableciendo prioridades de actuación dentro de las empresas. Y evaluar la eficacia de las medidas preventivas que se hayan puesto en práctica, sugiriendo nuevas actuaciones si fueran necesarias. Conocer los riesgos derivados de las condiciones de trabajo y actuar para disminuir la incidencia de las patologías derivadas de las mismas debe ser un compromiso de todos. Empresas, trabajadores y trabajadoras, instituciones que interactúan en este ámbito y, en definitiva, de la sociedad en general. Por este motivo, debemos considerar imprescindible la divulgación y promoción de la cultura preventiva en todos los estamentos sociales y potenciarla desde la propia educación primaria, para que la prevención deje de ser una opción y se convierta en un hábito. Porque mejorando las condiciones de trabajo en beneficio de la salud, todos saldremos ganando. Bueno, entonces tenemos este tema, ¿no?, de enfermedades profesionales, entonces, que estudia la higiene, ¿no?, industrial. Entonces, primero que nada, evitar estos riesgos, ¿no?, físicos, químicos, biológicos, ¿no? También ahí están los ergonómicos, los psicosociales y los ambientales. Ya. Bueno, no sé si hay una pregunta, de repente, una consulta.
Bien, la próxima clase, el día lunes, vamos a continuar un poquito con este tema. Como en algunas enfermedades profesionales, ya más que todo de sustancias tóxicas, ¿no? Y también los niveles más que todo, ¿no? Vamos a entrar en una tabla de la OIT para ver esos niveles, digamos, de concentraciones máximas previsibles, ¿no? Hay algunas concentraciones, entonces, y cuáles son los tipos de enfermedades ya específicas que puede producir el benceno, por ejemplo, ¿no? O el tolueno, o bueno, algunas sustancias, ¿no? Bien. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, de repente algún comentario. Bueno, voy a ir habilitando la asistencia para habilitar la asistencia, por favor, si pueden habilitar.